ay, ay, la magia es una ala blanca que nace atrás en la espalda, se requiebra como una llama de viento libre en el agua. Si tienes un negocio, vas a abrir tu negocio por primera vez. Si has tenido que tener tu negocio cerrado y ahora lo vas a poner en marcha y te preocupas si puede ir bien, si vas a tener clientes, los clientes que tú necesitas tener para hacer frente a tus gastos y evidentemente ganar tu dinero, no te preocupes porque te voy a decir cómo hacer una luz para atraer la fortuna y la abundancia a tu negocio. Para hacer esta lámpara de luz vas a necesitar aceite de oliva. Eso sí, tiene que ser de oliva. Otras veces te digo que si no tienes aceite de oliva, pues un aceite vegetal que tengas, pero no. En este caso te recomiendo que sea aceite de oliva, ya que la oliva, el aceite de oliva, tiene la propiedad mágica de la pureza, cosa que es necesaria para un negocio que esté purificado, que no haya energías negativas. Tiene también la propiedad mágica de la protección, cosa que en los momentos en los que estamos viviendo también se necesita esa protección, y tiene la propiedad mágica de la victoria, que es lo que seguramente quieres conseguir en tu negocio. Pues bueno, aceite de oliva. También vas a necesitar arroz, que también tiene la propiedad mágica de la abundancia y de la fortuna. Hojas de laurel, 7 hojas de laurel, porque el laurel representa el éxito. Es decir, todos los ingredientes son fáciles de conseguir y todos van relacionados con el éxito, el triunfo, la abundancia que uno quiere conseguir con su negocio. También 3 ramas de canela. La canela atrae el dinero, también protege y aporta suerte. 7 monedas. 7 monedas de curso legal en tu país. Yo las voy a poner de cobre. El cobre lo usamos en la magia para conducir la energía hacia el objetivo que queremos conseguir. Pero si no tienes monedas de cobre, pues monedas que sean de curso legal en tu país. Y sal de grano gordo, porque, para mantener la energía limpia. Bueno, pues con todos estos ingredientes te voy a explicar cómo hacer esa luz para atraer la abundancia a tu negocio. Bueno, pues en un recipiente de cristal, yo lo voy a hacer en esta copita, pero puede ser en un vaso de cristal, agregas en primer lugar la sal, en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Por qué? Porque la sal la utilizamos para limpiar la energía del negocio. Pues no quiere decir que tu negocio tenga energías negativas, pero la preocupación, la incertidumbre, incluso el miedo, pues eso son energías negativas que nosotros mismos nos creamos. Bueno, pues vamos a limpiar el negocio de las energías negativas. Y con tu dedo índice de tu mano dominante haces una espiral partiendo del centro hacia afuera. ¿Con qué intención? Pues que limpie, se distribuya la limpieza de la energía. Sobre la cama de sal ponemos el arroz. Ya te he comentado que atrae la abundancia. Pues haces una cama de arroz porque quieres la abundancia económica y de clientes, de triunfo, de éxito en tu negocio. Pues más o menos así. Ahora, las monedas, yo voy a usar estas 7 monedas de cobre, que el cobre hace de conductor. Las monedas las limpias previamente con un poquito de sal, porque tiene la energía de las personas que han tocado las monedas. Y alguna energía pues no es buena, y aunque sea buena, es la energía de otras personas y tiene que tener tu energía. Pues colocas las 7 monedas, 7 porque el 7 es el número de la suerte, que también se quiere tener en negocio, suerte. Las colocas alrededor. ¿Vale? Y ahora colocas hojas de laurel. Laurel puede ser seco o laurel fresco, como tú quieras. También
triunfo y éxito. Es lo que queremos en el negocio. Y el 7, porque como te he comentado, el 7 es el número de la suerte. Y 3 ramas de canela. 3 porque es un número espiritual. Entonces forma un triángulo. Uno en un vértice y los otros 2 en el otro vértice. Y ahora con aceite de oliva, que tiene que ser de oliva, llenas todo el contenido de la copa. Cuanto más generoso seas con el aceite, muchísimo mejor. El aceite purifica, el aceite de oliva purifica, protege y trae victoria. Bien, y ahora pues con una mariposa que se llaman o palomitas, y si no tienes, pues mira, este lo he hecho yo cortando del corcho de una botella de vino. He cortado un disco, le he hecho un agujerito dentro y con un trozo de cuerda de algodón metes el algodón por el agujerito, cuesta un poco de trabajo, pero bueno, y tiras. Esto va a ser la mecha, y según se vaya acabando esta mecha, bueno, pues vas tirando y vas tirando y vas poniendo más. Ya el cordón de algodón, pues lo largo que lo quieras tener, cuanto más largo sea el cordón de algodón, más tiempo te va a durar esta lámpara. Entonces lo metes ahí, que se impregne bien con el aceite. El corcho va a hacer que flote. Y luego ya la prendes todos los días con cerillas de madera. Y esta es la luz de la abundancia para tu negocio. Ojo, que también se puede poner en casa, no hace falta que tengas un negocio. Si tú quieres atraer la abundancia a tu casa, lo puedes hacer de la misma manera. Esta lámpara de luz la tienes que tener en tu negocio. Si trabajas en casa, pues la pones en casa. Que trabajas en un establecimiento, pues en el establecimiento, en un despacho. La tienes que poner en el sitio en el que trabajas. No la tienes que tener prendida todo el día. Lo importante es que antes de comenzar a trabajar, antes de abrir el negocio al público, pues la tengas prendida durante 15 o 20 minutos todos los días, ojo, todos los días en los que tu negocio esté abierto. También la puedes dejar prendida todo el día si así quieres. Es decir, ten en cuenta que tu negocio, lo que tú estás buscando para tu negocio es luz, la luz de la abundancia. Pues cuanto más tiempo la tengas prendida, muchísimo mejor. Pero entiendo que no en todos los negocios se puede tener pues una lámpara de este tipo expuesta y prendida. Por eso tengo como mínimo entre 15 y 20 minutos antes de empezar a trabajar y abrir tu negocio al público. Eso sí, cuando la prendas tienes que poner tu intención en lo que quieres conseguir y tu visualización. Te tienes que relajar y poner la intención en atraer la abundancia, en atraer clientes y visualizar cómo van acudiendo a ti los clientes y cómo tu caja registradora se va llenando o tu datáfono no para, que es en lo que consiste un negocio, en que vengan clientes y que el datáfono o la caja registradora no pare. Y la puedes poner todos los días, porque te va a durar muchísimo tiempo. También depende de si le has puesto más cantidad de aceite o menos cantidad de aceite. Pues una vez que la lámpara ya haya bajado el aceite y ya se haya terminado el aceite, pues todos los ingredientes que tiene dentro los tienes que verter sobre la naturaleza, sobre un jardín, sobre una planta, en un sitio donde haya vegetación, porque eso es lo que quieres, que florezca tu negocio. Y las monedas las limpias y las guardas pues donde tengas tu dinero, y las guardas como si fuera un amuleto. Ya están cargadas con esa energía de abundancia, pues las guardas donde tengas tu dinero y ya verás cómo empiezan los clientes a llegar, tu negocio empieza a crecer, y eso es lo que yo verdaderamente te deseo, que triunfes en lo que te propongas.
Bueno, pues yo espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, pues ya sabes, me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo. Chao. Ya, ya, y una venda para la llaga, un abrazo de mujer, vuela mariposa mía, sagrada como la